Don't give up, I know you can see. Bienvenidos, amigos de la LEF, a este nuevo lunes, a este nuevo encuentro en el que volveremos a reflexionar, a charlar y a debatir, a pesar de no hacerlo directamente, pero sí con nuestros pensamientos y con lo que tenemos para decir de lo que el otro está recorriendo en su mente. Aquí, en este llano espacio del que todos somos parte y en donde todos nos encontramos cada semana. Hoy referiremos el programa a una singular figura, una que por lo general nos acompaña de una manera cuando chicos, en la televisión, en los dibujos animados, y que cuando grandes nos damos cuenta que de chicos la tuvimos, pero no eran esos personajes animados, sino que estaban muchísimo más cerca y eran muchísimo más carnales. Porque en los momentos más difíciles, en los que el temor nos achica a nuestra mínima expresión, algunos imploran por la deidad de turno, pero los no creyentes recurren a figuras que, aunque menos complejas, su existencia es igual de inexplicable. Los héroes, a ellos nos referimos. Los tradicionales, que por ejemplo en la antigüedad tenían nombre de dioses, pero expresiones y figuras de personajes de Marvel. Revanchistas, vengativos, bastante imperfectos y tan permeables a los deseos mundanos de la humanidad que poco divinos parecían. Pero en realidad, hoy lo pienso, son mucho más creíbles que las figuras existentes en las religiones tradicionales. Es que, pensándolo mejor, el héroe es de lo más humano y carnal, es mucho más así. No hace falta recurrir a seres imaginarios de superpoderes tal que dioses supermanes. Dicen, por ejemplo, que los héroes son aquellos que se ungen por sobre el resto con actitudes descomunales, poco habituales. Pero en realidad, pienso, un héroe puede ser aquel amigo que nos rescata día a día con una cerveza o una bebida sin alcohol, acompañado de una carcajada en el momento oportuno. O tal vez sea esa mascota que simplemente mueve la cola cuando llegamos y nos rescata de una jornada completamente llena de soledad. Aunque, a pesar de no haber estado solos. Lo cierto es que mientras todo el mundo parece estar preocupado por destacarse de los demás para conseguir un lugar en vaya a saber dónde, pero exclusivo, eso sí, y para pocos, lo cierto es que en cada paso que damos existe la oportunidad de ser un héroe, con una caricia, una lágrima o simplemente un buen día. Y llegará, entonces, tal vez, el momento, y ojalá, en donde todos seamos héroes de manera cotidiana, hasta que, sin darnos cuenta, simplemente, absolutamente nadie sea un héroe. Was different in his sexuality. I went to his parties as a straight minority. It never seemed a threat to my masculinity. He only introduced me to a wider reality. As the years went by, we drifted apart. When I heard that he was gone, I felt the shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Save the drowning child, cures a wasting disease. Hero, lands a crippled airplane, solves great mysteries.
to hold some faith in the goodness of humanity. As the years went by, we drifted apart. When I heard that she was gone, I felt the shadow cross my heart. But she's nobody's hero, is the voice of reason against the howling mob. Hero is the pride of purpose in the unrewarding job. Hero, not the champion player who plays the perfect game. Hero, not the glamour boy who loves to sell his name. Everybody's buying, nobody's hero. As the years went by, we drifted apart. When I heard that you were gone, I felt the shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Saves a drowning child, cures a wasting disease. Hero, lands a crippled airplane, solves great mysteries. Hero, not the handsome actor who plays a hero's role. Hero, not the glamour girl who loved to sell her soul. If anybody's buying, nobody's hero. Nobody's hero. Escuchábamos Rush, Nobody's Hero. No quiero contribuir con este disco mío a la fabricación en serie de bostezos. El Aleph. Lunes, 19 horas. Y así comenzaremos la primera sección del Aleph del día de hoy. Un Aleph que dedicamos a los héroes. Como decíamos antes, a los que nos acompañaron en nuestra infancia y a aquellos que descubrimos que realmente lo fueron. Y probablemente ese descubrimiento ocurre cuando uno ya es más grande y puede apreciar realmente lo que son las acciones de aquellas personas que te rescatan, te salvan, te moldean, te enseñan que hay una mejor manera y un mejor camino del cómo vivir. Vamos a recordar los teléfonos de la radio, el 47620990 y 47219581. Recordamos también las redes sociales, el Aleph FM Signos en Facebook y @el Aleph, reemplazar los E por 3, tanto en Instagram como Twitter. Allí lo que quieran comunicarnos, compartir, será bienvenido y recibido con una alegría enorme. Por ejemplo, aquí Fernando nos manda unas fotos de su héroe, un tal Licha, recientemente nacido. Y con esa cara, claro que es un héroe para él y para todos los que tienen la gracia de verlo. Pero hoy vamos a referirnos
a los héroes de una manera distinta, ya que si bien nos vamos a centrar en un libro, el libro no recuerda a este héroe lleno de laureles y gloria, sino que se refiere a él, a un héroe bastante popular, bastante conocido, sobre todo en estos últimos tiempos de Patria Grande. Un héroe que está narrado de una manera bastante humana. El libro al que hacemos referencia es El amor... iba a decir El amor en los tiempos del cólera porque es un libro de Gabriel García Márquez, pero no es El amor en los tiempos del cólera. Es El general en su laberinto. Es un libro muy, muy interesante de García Márquez, uno bastante popular, pero no tanto como otros, como por ejemplo El amor en los tiempos del cólera, 100 años de soledad, Relato de un náufrago o Crónica de una muerte anunciada. Inclusive es menos popular, creo yo, que El coronel no tiene quien le escriba, que tiene una temática distinta a pesar de no estar basado en un héroe o prócer de verdad. Pero el general en su laberinto narra los últimos 7 meses de vida de Simón Bolívar, del libertador y líder de la Gran Colombia, siendo él venezolano, ¿no? En aquel momento la Gran Colombia comprendía ambos países. Es una narración de un Bolívar a través de un narrador en tercera persona y en la voz de uno de sus compañeros, de sus ayudantes, de lugartenientes más recordados, como Palacios, el cual va describiendo a Bolívar como un personaje muchísimo más humano que aquel que recuerda la mayoría de la gente que hoy por hoy lo invoca, no sé si en vano, pero sí bastante más de lo que tal vez él quisiese. José Palacios decía que el libro comienza con un relato de José Palacios, quien empieza a describir a Bolívar, y él se automenciona como el mayordomo del Libertador, y iba identificando, iba constituyendo una figura de Bolívar bastante compleja, bastante quejosa, con pocas pulgas, muy irascible, y va explicando cómo comienzan esos últimos 7 meses con un periplo en el cual Bolívar, ya fuera del cargo de presidente de la Gran Colombia, quiere emigrar hacia Europa para terminar su vida. Un Bolívar ya enfermo, bastante demacrado, por una afección que no está detallada en el libro. Y este Bolívar quiere salir de Colombia, de la Gran Colombia, pero no lo consigue, pues le falta un pasaporte. No tiene pasaporte para salir del país. Y era necesario para llegar a las Cartagenas de Indias, donde quería dirigirse como destino final. Y intenta por todos los medios conseguirlo, pidiendo favores a los personajes que iban tomando el poder de turno, e inclusive algunos que lo habían acompañado y lo habían vanagloriado en su momento en su momento más álgido. Entonces empieza, por ejemplo, también por pedirle al general Domingo Caicedo, vicepresidente electo en aquel momento, y le insiste para que aparezca este pasaporte que no venía, no llegaba. Entonces tiene que empezar a hacer pequeñas instancias y pequeños parajes, o sea, detenciones, para esperando el pasaporte, porque no podía mirar del país. Y la primera noche, por ejemplo, del viaje, se queda en Facatativá en realidad, se queda esperando, y no es muy bien recibido. De hecho, ya mucha gente no lo reconoce, porque había perdido bastante prestigio Bolívar,
y realmente la influencia que tenía su figura no era del todo fructífera. La realidad es que se lo van confundiendo al Libertador, e inclusive mucha gente, alguno que lo reconoce en realidad, lo ve a Palacio, José Palacio, y dice: usted es Bolívar, estaba muy demacrado, e inclusive una de sus principales características por las cuales se lo recuerda, que una persona bastante mujeriega, por decirlo de alguna manera, era abordada en distintos momentos de su periplo por mujeres que tenían cierta intención con él, pero él ya no podía responder a los deseos. Con lo cual, un Bolívar que se va humanizando con cada página que va transcurriendo. En uno de los pueblos en donde se detiene, en Puerto Real, allí lo reconocen y hacen una fiesta todavía pensando que él era presidente, y con unos banquetes y unos agasajos en su honor. Y José Palacio lo describe como una persona que no puede ni siquiera disfrutar de un festejo por su deterioro físico y su ya conocido mal juicio, mal humor o poca predisposición para el festejo alegre. La realidad es que continúa el periplo de Bolívar. Luego va a Turbaco, y allí donde ya estaba esperando con cierta ansiedad que le llegara el pasaporte, el general Daniel O'Leary, de descendencia irlandesa, recibe noticias continuas de maquinaciones políticas que se van generando, que por ejemplo Joaquín Mosquera, que había sido designado como presidente de la Gran Colombia en sucesión de Bolívar, había asumido el poder y su legitimidad estaba siendo impugnada por otro de los generales que estaban detrás del poder, inclusive con Bolívar en la presidencia, que era el general Rafael Urdaneta. Y allí se produce una de las frases más célebres, en realidad una de las dos más conocidas de Bolívar y existentes en el libro, que dice, enterándose de todas estas manipulaciones y peleas políticas, dice Bolívar, dice: mi sueño comenzó a desmoronarse el mismo día en que se realizó. Y en realidad el sueño de Bolívar conocido era el de una república con la legitimidad de los presidentes debidos, y en realidad él se termina dando cuenta que no es más que especulaciones políticas que poco tienen que ver con la representación del pueblo y de la gente. Finalmente llega el pasaporte, y 2 días después su comitiva parte hacia Cartagena, y allí se realizan otras recepciones de él en su honor. Y a lo largo de este tiempo sigue siendo abordado por mujeres, y el libro sigue describiendo cómo no puede encontrarse con ninguna, conforme al deterioro que va teniendo su cuerpo por la enfermedad. En algún momento se ve profundamente afectado Bolívar, porque su amigo y el quien él hubiera querido que fuese su sucesor, el general Antonio José de Sucre, ha sido emboscado y asesinado, con lo cual las malas noticias hacen crecer mucho su malestar. Y lo cierto es que, para finalizar, la figura de un héroe que aquí queda como, no sé si antihéroe, pero bastante humanizado, es que jamás logra dejar Sudamérica. Su viaje termina en Santa Marta, y él, demasiado débil como para continuar, y con un solo médico y sus ayudantes más cercanos a su lado, muere en la más absoluta de las pobrezas, y se va como una sombra del hombre que liberó a una parte del continente. Si lo pensamos desde el lado del lugarteniente, el general, el conquistador, el libertador, en realidad,
vemos a un héroe de los que te cuentan los libros de la primaria o de la secundaria de historia. Pero pensándolo un poco y releyendo algunas páginas del libro hace poquito para tratar de compartirlos con ustedes, hoy pensaba que el verdadero héroe, Bolívar, es como, o por lo menos a mí me gusta pensarlo, es más como el que se fue que como el que se recuerdan en los libros de texto. Porque la realidad es que es mucho más loable aquel hombre, o aquella mujer, ¿no? Claramente, siendo hombre generalizando, pero lleno de mujeres héroes o heroínas. Es mucho más lindo recordar a los héroes como los hombres que en su momento de mayor debilidad, inclusive al borde de la muerte, aunque sea con el poquito de fuerzas que les quedan, se enojan y se rebelan, aunque sea interiormente, ante las injusticias y ante las miserias. Porque la realidad, pienso, que no es necesario tener un nombre en un libro de historia o en alguna revista de cómic o del corazón para ser el héroe de alguien. En el momento más minúsculo de nuestras vidas, en el momento en donde todo se apaga y en donde creemos que no hay salida, probablemente allí, con un gesto mínimo o con alguna rebelión interna, podamos ser, aunque sea de manera anónima, también héroes. Catupecumachu, héroes anónimos. Soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all.
to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, and then they expect you to pick a career when you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. You doped with religion and sex and TV, and you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. At the top, they're telling you still, but first you must learn how to smile as they kill. If you wanna be like all the folks on the hill. A working class hero is something to be. 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 Y aquí un tema, un cover de Green Day, Working Class Hero. Cover de John Lennon, si mal no recuerdo. La verdad que no lo busqué. Sé que es un cover, sé que está hecho por Green Day, pero no recuerdo bien de quién es. Creo que es de John Lennon. Temazo, muy bueno. Working Class Hero. If you want to be a hero, well, just follow me. El Aleph. El tiempo parecía interminable entonces. Ser mayor era tener 17 años y esa era la edad de mis héroes en el momento de combatir o de amar. Lunes, 19 horas. FM Signo. Y en este segundo bloque del Aleph, claramente voy a hablar de un héroe. Pero sinceramente lo voy a hacer por primera vez en este programa número 21. No a través de un cuento, el cual empecé a escribir.
Pero comparto con ustedes que mientras lo iba desarrollando, me di cuenta que no necesitaba narrar o ficcionar nada, ya que realmente este personaje, esta persona a la cual me voy a referir, fue de lo más naturalmente un fuera de serie, en todo sentido. Esta persona, este héroe del cual me voy a referir, me dejó los recuerdos y las enseñanzas que más fuerte me marcaron en la vida y de las cuales creo yo, mal o bien, pero seguro e imperfectamente, me han moldeado y traído hasta aquí y me han ayudado a ser como soy. Este héroe al cual me voy a referir se obnubiló con el nacimiento tanto de mi hermana como de mi hermano, como con el mío. Y si bien probablemente yo no fui el preferido, en realidad por una cuestión de compensación, porque lo fui el de su pareja de toda la vida, me acompañó básicamente en los momentos más difíciles que me tocaron atravesar. Fue un héroe que, por ejemplo, caminaba todos los días, al mediodía y a la tarde, para llevarme y traerme al jardín y al colegio, allá en la queridísima Villa de los Industriales, en Lanús Oeste. Un héroe que, por ejemplo, un día que me había ido al colegio al mediodía, sin religiosamente tomar, como lo hacía siempre, un café con leche, después del almuerzo, volvió conmigo hasta la casa de él para que pudiera tomarlo, cuando me di cuenta de que no lo había hecho en la puerta del colegio donde él me había llevado. Un superpoder, claramente. Un héroe que me contaba cómo, a pesar de haber tenido una vida laboral bastante buena y exitosa, y de haber recibido ofertas para vivir en el exterior como jefe o gerente de una fábrica en la que trabajaba aquí en Argentina, decidió no irse para no estar lejos de su hijo y de sus nietos. Aunque bueno, ya estaba cerquita de culminar también su vida laboral. Un héroe que, por ejemplo, se reventó literalmente el dedo de un pie parando una bobina de cartón de la fábrica, de cartón corrugado, de la fábrica donde él trabajaba, para rescatarla, porque era su deber como capataz de la fábrica proteger el producto que allí se alojaba. Literalmente se cayó de una de las cadenas de transporte una bobina de cartón corrugado y él la quiso parar con el pie para que no se arruine el cartón. Insensato, como todos los héroes. Un super amigo, superhéroe que un día, habiéndome olvidado que tenía que llevar para el colegio, para una actividad práctica, un montón de parafina con la que íbamos a construir velas con formas de figuras y moldes que tenían para nosotros, salió corriendo y le hizo a un ferretero abrir la ferretería, que ya estaba cerrada, para que le diera la parafina que yo necesitaba. Y como la tenía que llevar trozada y no había mucho tiempo, bruto como superhéroe, puso la parafina con un cuchillo afilado arriba del muslo de su pierna y la empezó a cortar, apurado, para que a mí no me faltase. Y tenía toda la mañana del día siguiente, pero así era este héroe. No tengo que contarles que se le resbaló la parafina y se atravesó la pierna directamente con el cuchillo. Así era él. Iba con todo, por todo y para nosotros.
Armaba disfraces y sus accesorios para que yo pudiese jugar a mis héroes de ciencia ficción, a He-Man, a los Thundercats. Básicamente vivía jugando a eso, y él me armaba las espadas con los elementos que tenía. Era un acumulador compulsivo. De maderas no le faltaba nada, clavos oxidados, de cajones que desarmaba, en fin, tenía todo un batallón de tesoros imprescindibles para el divertimento propio. Me enseñó a silbar, era un experto silbador, tangos y canciones populares que aún puedo hoy reproducir sin que claramente nadie ya identifique. A quien le podría llegar a interesar mi pericia o la de él para silbar Taquito Militar o El Esquinazo. También me transformó en su discípulo para 3 actividades de las cuales era un experto y de las cuales durante su juventud o su niñez, podríamos decir, le sirvieron para llevar unos pesos a la casa, ya que jugaba al truco, a la escoba y al tute como nadie. Y básicamente, de pibe, se ganaba varios mangos haciendo esto. Cuando nos tocó el momento de separarnos y nos fuimos con mi vieja a Villa Celina, podría decir que pude observar el ocaso de un héroe que básicamente se entristeció mucho en esa época. Pero se rebeló y sacó a relucir su heroísmo más profundo. Se tomó durante al menos 10 años, cada 15 días incondicionalmente, todos los sábados a la mañana, 2 colectivos, el 165 o el 112 y el 91, para venir desde Lanús, oeste, hasta Villa Celina. Pasaba por Pompeya y nos compraba turrones, medias, galletitas, que para esa época ya eran un lujo en la casa de mi vieja. Venía religiosamente a compartir unos mates con ella y unas galletas que le traía, que a mi vieja le gustaban mucho. Y él fue durante mucho tiempo, quizás la compañía más esperada por todos nosotros. Y venía indefectiblemente sábado por medio. Lloviese, se cayera el cielo a pedazos, era incondicional. Y de a poco, cuando fui creciendo, que lo hice, me tocó hacerlo, más rápido que la cronología, me enseñó a hacerme cargo básicamente de las cosas que debía hacer. Cada quincena, por ejemplo, me invitaba a pensar en alguna parte de la casa que necesitaba algún tipo de reparación. Y allí, juntos, al sábado siguiente, se venía con los materiales y le avisaba a mi abuela que iba a llegar más tarde. Hemos arreglado enchufes, pedazos de machimbre roto, puertas atiborradas por la humedad, deshechas. Bueno, hemos puesto la cortina del baño para que no se mojaran la puerta y otros elementos que se pudrían, básicamente por el agua. Hemos arreglado pedazos de paredes, ollas, qué sé yo, interminable cantidad de cosas. Dicho sea de paso, hoy soy una especie de manía a la obra del subdesarrollo y aprecio mi caja de herramientas como pocas cosas en la vida. La verdad es que, sinceramente, los arreglos que hacíamos no eran perfectos y estaban muy lejos de serlo, pero me transmitió el valor de tomar al toro por las astas. No sobraba un mango, ni para él ni para nosotros, pero religiosamente me daba 10 pesos cada sábado que venía, para que tuviera algo con lo que manejarme. Y el muy sabio, los junios y los diciembres, me daba 15, porque me tocaba el aguinaldo.
Era jubilado, pero solo de su actividad profesional. Porque, sinceramente, me enseñó a ser mejor persona. Él era, lisa y llanamente, el héroe del día. Metallica, Hero of the Day. Patricio Rey y sus redonditos de ricota ahora. El disco Bam Bam, estás liquidado.
Héroes del Whisky. ¿Vendrá algún milagro? Nada de más, de bebedores entrenados. No digo más, vamos. Y regresar a su ciudad en la caja de un camión. Las estrellas ahí nomás, a su alcance enfriar. De boca floja y perdón para su lengua. El Aleph. Los miembros de la tribu eran nómades por partida doble. Eran nómades porque deambulaban sin residencia fija y porque eran nómades 50-60 beduinos. Lunes, 19 horas. FM Siglo. Y bien, tercer bloque y último del Aleph del día de hoy. Y antes de referirnos a alguna noticia o algún tema de la actualidad, particularmente del día de hoy, tiro datos de lo que me había quedado en duda antes. Working Class Hero es un tema de John Lennon, obviamente el cover de Green Day que habíamos pasado, pero la particularidad que yo no recordaba es que este tema de John Lennon estaba en el marco de lo que fue la Plastic Ono Band que tuvo John Lennon con Yoko Ono, y que publicaron este tema, esta canción, bajo esa formación, ¿no? Digamos, bueno, esta banda publicaron su primer canción, que fue Give Peace a Chance, y nada, lo tenía acá como datos que estuve buscando mientras sonaban las canciones en el programa, ya que me había quedado la duda, y sí, bueno, nada, era de John Lennon. Así que, sin más, me referiré a un pequeño tópico. Hoy me basaré en un hashtag de Twitter que durante el día fue creciendo, de acuerdo a las declaraciones de quien es hoy el candidato con más chances, triunfador de las PASO, Alberto Fernández. Un hashtag que está dando vueltas en Twitter,
que dice: señor Alberto, le cuento qué. Y es una campaña de un grupo de venezolanos que no se ven muy conformes, ¿no?, sobre las declaraciones de Alberto respecto a que si en Venezuela hay una dictadura o no. A mí en lo particular siempre me costó tomar una posición respecto de eso, porque desde aquí, desde la distancia, uno poco puede decir. Ahora, me parece muy respetable y que hay que darle mucha atención a la cantidad de personas, y hoy en lo particular me toca trabajar con muchísimas de ellas, de trabajadores, sobre todo jóvenes, venezolanos que se han venido para aquí, muchos de ellos dejando familia, padres, hermanos allí en Venezuela, y que no sé si son la mayoría, la minoría, si es representativo o no, pero les aseguro que la congoja y el sufrimiento de esas personas ya de por sí merece una mínima, no solo atención, sino manifestación de respeto, sobre todo por quien desea representar la voluntad de todos y el destino, ¿no?, de todos los argentinos. Con lo cual me parece bastante poco feliz, por decirlo de una manera tranquila, las manifestaciones de Alberto, y me gustaría leer algunos números que, más allá de discutirlos o no, están avaladas por instituciones bastante ecuánimes o de poca discusión, como UNESCO, Amnesty, la ONU, la OEA y demás cuestiones. Pero las cifras que hoy por hoy representan al régimen o gestión, o como tengas ganas de llamarle, de Maduro, hablan de, por ejemplo, en 2018, 5.287 muertes por resistencia a la autoridad. Y, por ejemplo, se habla también, estoy buscando por aquí los datos que me había anotado, que, por ejemplo, hay 501, ¿era que había leído? Para que no lo encuentro, ya me perdí con tanto número. Bueno, mientras busco, ahí está. 501 secuestrados como presos en función de cierta... por haber protestado, ¿no?, socialmente, por haber estado en contra del régimen de Maduro. 501 presos políticos detenidos en centros clandestinos o cárceles militares, con las Fuerzas Armadas, directamente. Bueno, también mensajes que hablan de la no elección, o sea, la no legitimidad de la elección por la cual Maduro revalidó su último mandato, y un montón de comentarios, de tweets relacionados con esto, con el hashtag. La verdad es que se le prendieron un montón de mensajes, ¿no? Después hablando del kirchnerismo, no sé de qué otra cosa, que ya desprestigian la movida realmente lógica y legítima de aquellos venezolanos que hoy por hoy conviven con nosotros o no, pero que sí manifiestan su tristeza y su congoja respecto de la situación de su país y de quienes han dejado allí viviendo. Mi solidaridad y mi acompañamiento con ellos, y destacarlos porque realmente son personas muy trabajadoras, muy honestas, y muchos hacen más por este país que aquellos que gozan de la naturalidad de la nacionalidad. Sin más, los saludo a todos. Gracias por acompañarme en este Aleph número 21. Gracias, Juan, por la operación, y nos vemos con todos ustedes, o no sé 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 todos ustedes.